Hola, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. En este caso voy a resolver un ejercicio de costos estándares, el 6.7. La única línea productiva de Procedemos con la lectura del ejercicio. la fabricación de juguetes. La única línea productiva de Juguetelandia S.A. está destinada a la fabricación de juguetes. Para el efecto, utiliza costos estándar y el método promedio para valorar el cartridge de materiales. Nos dice que en enero 1, la compañía cuenta con los siguientes presupuestos y especificaciones estándar para cada tipo de juguete. Costos indirectos presupuestados fijos, 30.000. Costos indirectos presupuestados fijos, 30.000. 36.000. Costos indirectos presupuestados variables, Estándares de material de plástico, 5 libras a especificaciones estándares de material de plástico, 5 libras a 2,40 cada libra. horas a 1.80 Especificaciones estándar de mano de obra, 3 para el horas periodo a obtuvo 1.80 una cada tasa hora. variable de 80 Para el centavos periodo cada hora, obtuvo una y la tasa CIF aplicación de los costos indirectos variable a de la producción 80 centavos cada hora y a la la aplicación de producción los costos indirectos a la producción se hizo con base en las horas de a la mano de obra producción directa real. En enero 1 disponía de un se inventario hizo de con base materiales en las horas de mano de obra 120.000 directa real. a 2,40 En enero cada 1 libra. disponía de un Durante inventario el de periodo, materiales de 120.000 a 2,40 cada libra. Durante el periodo 57 cada libra. compró 50.000 libras a 11.000 juguetes 2,57 fueron cada libra. comenzados a principio de año, de los cuales 1.000 quedaron en proceso y el resto 11.000 juguetes fueron totalmente comenzados a terminados en principio de año, de los Los cuales juguetes 1.000 que quedaron en proceso tienen y el resto siguiente fueron porcentaje totalmente terminados y de elaboración. los juguetes que quedaron en proceso 100% tienen el en cuanto a siguiente materiales, porcentaje 50 mano de obra de elaboración. y 50 por concepto de costos 100% en cuanto a materiales, 50 mano de obra y 50 por concepto de costos otros indirectos. datos reales del periodo fueron los siguientes: material Listo. consumido, Otros 55.000 libras, datos mano de obra utilizada, reales del periodo fueron los 31.500 siguientes: horas material con un costo de consumido 49.612 55.000 libras, mano de obra utilizada costos indirectos reales 31.500 horas con un costo de 49.612,50. Costos indirectos reales 56.468 variables, 26.468. lo que son Procedemos a materia prima calcular para el lo cálculo de que materia son prima directa. Nos basamos materia en la prima fórmula directa. Para el cálculo de materia prima directa nos basamos en la fórmula de variación de precio y de la cantidad, que en este caso es del variación de precio y de la cantidad, que en este caso es el costo estándar por la cantidad real comprada. La variación real de cantidad por la cantidad real es el comprada. costo estándar menos el costo La variación real de cantidad consumida por las cantidades es el estándar. costo estándar menos el Y costo la real variación neta es la suma de consumida las dos. por las cantidades estándar. Y la En variación este caso, neta es la suma de las tenemos dos. que hacer lo que son inventarios. En este caso calcular tenemos por los que hacer varios lo que son métodos, en inventarios este caso, método estándar, método y real, calcular medio por los ponderado, varios métodos, en este caso método estándar, método real promedio ponderado y método real fijo. Nos dice que unidades vendidas son 10.000. Nos dice que unidades vendidas de plástico, unidades son de 10.000. nos dicen que son 1.000. Estos son por el artículo de plástico. Unidades en de los proceso datos, nos dicen que son unidad 1.000. equivalente. Estos son sacados de los datos. Unidad equivalente. En el caso de sacar lo que Para es unidades equivalentes, procedemos a sumar estos dos valores. En el caso de sacar lo que es unidades equivalentes, procedemos a sumar estos dos valores, que serían unidades terminadas más las unidades en proceso. Listo. El coeficiente de materia prima directa
es un dato. El coeficiente de y el materia prima directa es un dato la cantidad igual estándar mismo que nos da 5, va a ser la y el costo estándar, la cantidad estándar va a ser la multiplicación de las unidades de equivalente por procedemos esta tasa. a calcular Por el método estándar. Procedemos Para ello tenemos a calcular que la variación de precio por el método y el costo estándar. Para es ello por tenemos la que saber que la variación de precio la variación en de el costo precios estándar por el real es por el consumo. por la compra. La variación de cantidad por el La variación de estándar es precios consumo, por y el la real variación de es por el cantidad consumo. por el real es consumo. La variación de cantidad por el estándar es consumo, y la variación de cantidad por el real es consumo. Procedemos a realizar el método estándar. Utilizamos la fórmula de variación de precio. Listo. En este caso utilizamos la fórmula de variación de precio que nos dio en el dato de 2, que en este caso 4 menos 2. Es el precio que nos dio en el dato de 2,4 por menos 2.57 que es el real por la cantidad comprada. El cálculo de la variación nos sale que es negativa de 8.000. Entonces el cálculo de la variación de cantidad nos sale que es negativa de 8.500. Vamos a lo que es la variación de cantidad. Lo que es Procedemos a calcular lo que es la cantidad estándar, la cantidad estándar, la cantidad consumida en este caso, y menos la cantidad consumida en este caso, y por el costo estándar. En este caso y por el costo estándar. Nos dio 0. En este caso es 1.5. La variación neta es la suma nos dio 0. Entonces la variación neta es la suma que nos de da estas un dos, resultado de menos 8.500. Que nos da un resultado de menos 8.500. Vamos a lo que es método real promedio ponderado. Vamos a lo que es método real promedio ponderado. Para el cálculo del real tenemos que costo real los inventarios de materia prima directa. Tenemos en que este caso nos dice calcular los inventarios de materia prima directa. Para en este caso nos dice que el inventario inicial, la compra, es de 50.000. Es de 50.000. La compra de 2.57 es de 50.000 y el a un precio de 2.57, 2.40. Procedemos a la multiplicación y el inventario inicial a un precio de 2.40. Nos da 120. Procedemos a la multiplicación de estos dos valores y a la 120.000 de estos dos valores que nos da, y a la multiplicación igual de estos dos valores que nos da, listo, 128.500. Procedemos a sumar los dos valores, listo. En los dos casos procedemos a sumar los dos valores, en los dos casos procedemos a sumarlos y nos dice que el consumo, esto es por el dato, procedemos a sumarlos es de 55.000 y nos dice que el consumo, esto es por el dato, este precio, el consumo es de 55.000. Aquí para calcular este precio en la división de estos dos, es en la división de estos dos. Procedemos a la multiplicación y el inventario final es la resta procedemos a la de multiplicación lo que teníamos al principio menos el y el inventario final es la resta de lo que teníamos al principio menos el consumo. Y tenemos nuestro inventario inicial. Igual hacemos aquí. Procedemos a la fórmula. Y tenemos nuestro inventario que inicial. Nos dice, que procedemos a la estándar, fórmula. ya lo teníamos. Que nos dice
que era de 2.4, que es el costo estándar, ya lo teníamos. El costo real, que lo que era de 2.4. inventario, El costo que es de real, que lo sacamos por el 4, inventario, que es de 2 y por la 4, cantidad real de consumo, que en y este por caso la cantidad real de 55.000, consumo, que en este caso procedemos a la variación de cantidad, es 55.000. Procedemos a la que variación de cantidad, aplicaría la fórmula del costo estándar, perdón, la cantidad que es estándar aplicaría menos la cantidad fórmula real, que lo teníamos en del los costo datos, estándar, por el perdón, la costo cantidad estándar menos la cantidad real, estándar, que en este que lo caso teníamos es en los datos, 2.4. por el costo Procedemos a sumar estándar, que en este caso los es dos, 2.4. un negativo de menos Procedemos a sumar 4.675. los dos, nos da Procedemos lo que es el un negativo método de real menos FIFO. 4.675. Método real Procedemos lo que es el método real FIFO. consiste en sacar Método los real inventarios que ya FIFO los teníamos, consiste pero en sacar el los consumo inventarios se lo que ya los registra, teníamos, pero el consumo se lo registra, por los datos mismos, pero aquí tenemos un solo precio, pero el consumo se lo registra por los que es datos el mismos, 2.4, pero aquí y la tenemos diferencia del un solo consumo precio, es lo que nos va a que salir. es el 2.4, Entonces, si la y la producción total diferencia fue del consumo 55.000, es lo que nos va a salir aquí. Entonces, si la producción total fue de el 55.000, consumo fue de 50.000, entonces el inventario final va a el ser consumo los fue de 50.000, 45.000, entonces porque el se le resta el inventario final va a ser los 45.000, porque se le resta el Entonces, 5.000. se restan estos tres valores, tenemos nuestro inventario inicial. Entonces se restan Hacemos estos lo tres mismo valores en este caso, y tenemos tenemos nuestro inventario costo inicial. real, Hacemos lo mismo en este es caso 2.41. y tenemos nuestro costo real, De la fórmula, que es el costo es estándar, 2.41. lo teníamos, que es el 2.4. Procedemos de la El fórmula, costo real, que es el que costo sacamos por estándar, inventario, lo teníamos, que es el 2.41, 2.4. El costo real es el que sacamos por F40, inventario, 2.41 F21, por en este caso, F40, F21. En este caso, es los procedemos 55.000. a dar la aplicación de la fórmula, la resta de los dos valores Procedemos por la cantidad a de dar nos la da un aplicación de la negativo de fórmula, la resta de los 1850, dos valores por y en el la cantidad de costo consumo. estándar Nos da un negativo de menos menos el 850, costo real por la y cantidad, en el costo que en estándar este caso ya lo teníamos acá, que era menos el costo 2.41. real por la cantidad, Aplicamos lo que es la fórmula, que nos en da un este caso ya negativo lo de teníamos menos acá, que era 2.41. Aplicamos lo que es la fórmula, nos da un negativo Procedemos de ahora sí menos a calcular lo que 850. es mano de obra. Procedemos ahora sí a Para el calcular costo lo de la que variación es de mano de obra, mano de obra. se tienen Para el tres costo de la fórmulas, lo variación que de es mano de obra, variación de tarifa, se variación de tienen efectividad y la variación de tres fórmulas, lo que es entonces tarifa variación de estándar menos la tarifa, tarifa real por las variación de horas efectividad reales, y la variación horas neta. estándar menos horas reales Entonces por tarifa estándar tarifa menos la tarifa estándar, real por las horas y reales, la neta es la suma horas de estas estándar menos dos. horas reales por tarifa estándar, Procedemos y a la calcular neta es la las suma de horas, estas dos. lo que es en unidades terminadas, Procedemos que es 10.000, a calcular igual las el horas, dato, lo que es en unidades en unidades proceso, terminadas, que es que es el 10.000, 10.000 por el igual el dato, 50%, unidades en y las proceso, unidades de que es el equivalentes, que 10.000 es la por el suma, ¿no?, de los 50%, dos valores, por y el las unidades de equivalentes, que es la tasa, suma, ¿no?, de los dos nuestra valores, hora por el estándar, la nos da tasa. un total de 31.500. Nuestra hora Entonces, para la estándar nos da un aplicación total la de fórmula, 31.500. Entonces, para la aplicación de la fórmula nos da la tarifa estándar 1.8 menos que es 1.575 la tarifa estándar 1.8 menos por las horas 1.575 estándar,
procedemos a dar enter, por nos da un total las horas de estándar. 7087,5. Procedemos a dar enter, Cabe nos da recalcar un aquí total que de la tarifa real 7087,5. el costo de tarifa real sobre las horas, ¿no? Cabe recalcar aquí que la tarifa real es el costo de tarifa real sobre las horas, ¿no? Vamos con la variación de actividad. ¿Qué nos dice La que variación es de efectividad. las horas? Vamos con la variación de actividad. 31.500 Menos ¿Qué nos dice que es las horas? 31.500 31.500 menos 31.500 que es igual y por la cantidad, 1.8 que es nuestra tarifa. perdón, la efectividad, nos sale 0, y por el y la sumatoria de 1.8 los que es dos nuestra tarifa. nos va a dar un total de Damos enter, que nos sale 0, 7.087,5. y la sumatoria de los dos nos va a dar un total de 7.087,5. Procedemos a los CIFs. Los CIF de costos 1 y costos 2. Los CIF de los costos 1. Los CIF de costos 1 y costos 2. 5 Los fórmulas CIF que de los son las costos variaciones 1. de tarifa CIF Tenemos que tener bien en cuenta estas la variación 5 fórmulas que son las efectiva variaciones de de los tarifa CIF variable, la variación presupuesto CIF efectiva de los CIF variables, y variación neta. variación del presupuesto Por lo CIF tanto, fijo, la primera fórmula variación va a de capacidad y estar variación a la neta. tarifa estándar si variable menos la Por lo tarifa tanto, real la variable primera por las horas fórmula va a reales. estar a la O tarifa la segunda estándar fórmula, si horas variable menos estándar la tarifa permitidas menos real horas variable reales por las horas por la reales. tarifa sí variable. O la segunda fórmula, horas estándar La permitidas tercera, menos sí horas reales fijo por la presupuestado tarifa menos sí sí fijo variable. real. La tercera, sí La fijo cuarta, presupuestado horas menos estándar sí menos fijo horas real. presupuestadas por la tasa estándar del CIF. La cuarta, horas estándar menos Variación horas neta es la suma de presupuestadas las por la cuatro. tasa estándar del Procedemos a CIF calcular. fijo. Variación neta es la suma La de estas variación de 4. tarifa sí variable Y procedemos a calcular. nos sale que es igual al La variación de tarifa sí variable 0.8, nos sale que es igual al menos tarifa real, que es el 0.8 CIF real, variable menos sobre las horas reales, tarifa real, nos da que es el CIF real, variable sobre las horas una reales, tarifa que real nos da de 0.84. Ese valor lo una que aquí tarifa real de por 0.84. Ese valor lo que es aquí le procedemos a restar y por con las horas reales. fórmula. Listo. Seguimos con la segunda fórmula. Ya, para la variación efectiva de los variables nos da igual. Ya, para la variación efectiva de los variables nos da igual al E38, que en este caso es al E38, horas estándar que en este caso es las horas estándar 31.500 menos las 31.500 que son horas reales por la tarifa estándar que es 0.8 menos las 31.500 que son horas la reales variación del por la tarifa estándar que es fijo 0.8 es el CIF fijo presupuestado y la variación del presupuesto CIF fijo es el CIF fijo presupuestado es la misma, menos el real. En este caso es la misma, ¿no? 30.000. En el dato es 30.000. En el dato está el 30.000. Procedemos a la cuarta fórmula, la variación de capacidad, lo que son horas extras menos los Procedemos a la cuarta fórmula, entonces la variación de capacidad, lo que son horas extras menos las presupuestadas por la tasa, ¿no? 35.000. Entonces tenemos lo que es menos, horas presupuestadas 45.000 es la producción total menos, que es 31.500 menos perdón, los es la producción total y por la tasa que es 31.500 menos los nos 45.000 da un negativo de y por menos la tasa del 9.000 CIF nos da un negativo de la suma de la menos variación neta 9.000 es de las 4 y la suma de la variación neta que nos da un total de menos es de las 4 fórmulas anteriores.
Vamos a los costos, que nos da un total de menos 10.262. Vamos a los costos 1. En este caso, variación de los CIF, pero por los costos 1. En este caso, costos 1 nos dice que la variación neta es igual al CIFA menos el CIR. La variación presupuestada. Costos 1 nos dice que la variación neta es igual al CIFA menos el CIR. La variación presupuestada menos el CIF. FR. El CIF variación de capacidades del CIFA menos del CIPN menos del CIF FR. La variación de capacidades del CIFA menos del CIPN. Variación de precio y la variación neta es la suma de las dos. Listo. Variación de precio y la variación de tasa presupuestada por las horas estándares. Listo. Calculamos el CIFA que tenemos nos dice que es igual a la tasa presupuestada por las horas estándares. Calculado aquí lo que tenemos es 46.200. Si presupuestado de variable procedemos a calcular el CIF presupuestado de variable que es 36.000, procedemos a la el suma, CIF fijo que es 30.000 estándares que nos dan los datos, procedemos a la suma y la tasa las horas estándares, la división, esto de es un dato, los CIF y la tasa presupuestada va a ser la división sobre las de horas presupuestadas, los CIF sumados sobre las horas costos reales presupuestadas, que lo teníamos 30.000, costos variables 24.468, costos reales que lo teníamos 30.000, costos variables nos da 24.468 que lo sacamos, y el costo real nos da un total de 56.468, esto es la suma, ¿no? Procedemos a lo que las fórmulas. Nos dice que es la tasa variable para la primera fórmula por las horas presupuestadas. Nos dice que es la tasa variable 0.8 por las horas presupuestadas. En este caso es 0.8 sobre las horas presupuestadas 45.000 por el presupuesto fijo 30 sobre las horas presupuestadas 45.000 por el presupuesto fijo 30.000, ¿no? La variación neta va a ser la suma de los dos, ¿no? Entonces, que nos dio la variación neta va a ser la suma de estos dos, ¿no? El CIFA, entonces calculamos dio menos el CIFR menos 10.000, que nos da un menos 10.000, el CIFA, calculamos la variación presupuestada es la que nos da un menos 10.268. La variación presupuestada es la el CIF PN resta igual de lo que es el CIF PN menos el que calculamos menos el total, ¿no? El que calculamos total. El total, ¿no? No sale de la suma de los que son total, los conceptos reales del fijo y variable. No sale de la suma de los que son los conceptos reales del fijo y variable, y las horas que el total es 24.468 más 30.000, y las horas presupuestadas que son total sobre las horas presupuestadas. Entonces procedemos de la división de los total sobre las horas presupuestadas y lo mismo para el variable. Procedemos a la cuarta fórmula que nos dice los CIF. Procedemos a la cuarta fórmula que nos dice los CIF, que lo teníamos aquí 66.000 menos el, entonces le damos enter,
total de variable. Entonces le damos enter, nos da 9500. Y la variación de capacidad del CIFA, que ya lo teníamos arriba calculado, menos, y la variación de capacidad del CIFA, que ya lo teníamos arriba calculado, menos la variación el neta va a ser igual a la suma de estas dos tasas, que nos da un negativo de 10.268. La variación neta va a ser igual a la suma de estas dos tasas, que nos da un negativo de 10.268. Eso es todo, es el ejercicio 6.7.